Bienvenidos a otro episodio de Presente Bolivia. En esta ocasión nos encontramos con Luis Siles, candidato a la alcaldía de La Paz por Unión por el Cambio. Bienvenido, candidato. ¿Qué tal, Paula? Muchas gracias por la invitación. Presente Bolivia es un proyecto autogestionado con recursos propios. Si valoras nuestro contenido, te invitamos a que escanees el código QR y apuestes por nosotros. Cualquier aporte es bienvenido. Al igual que otros candidatos, usted tiene un pasado político bastante interesante, tomando en cuenta el tema del MNR. Sí quisiera empezar un poquito por ese lado, porque creo que, como todos sabemos, el MNR tuvo un impacto en lo político en nuestra historia del país bastante relevante. Entonces, sí quisiera saber cómo usted llega a entrar a la política, por qué. Ya, bueno, es una larga historia, ¿no? O sea, yo tengo una tradición familiar de servicio público. Yo soy nieto de Lidia Gayler, que era mi abuela, ¿no? Y de Hernán Siles, soy su sobrino, que hizo la revolución prácticamente. Pero yo no entré al MNR por eso. Yo entré al MNR porque el año 85 yo volví a estudiar en Europa y vi a Gonzalo Sánchez Lozada. Y lo vi actuar, hablar, hacer sus ofrecimientos de campaña, en fin, y realmente me sedujo el personaje, ¿no es cierto? Que era totalmente diferente de los políticos muy acortonados que somos en Bolivia en general. Pero aparte de eso, tenía una visión muy importante de lo que tenía que hacer, la participación popular, la capitalización, todas las reformas que después se hicieron, de las cuales vivió el país hasta hace poco, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí yo me decidí dar el paso de militar realmente, y entré al MNR el año 89, creo. Después estuve diputado unas 3 veces, y cuando hubo la caída del 2003, pues yo me mantuve en la misma línea del partido, ¿no es cierto? Cuando la mayoría se fue o renegó de su origen político, yo no lo hice y me mantuve firme pese a que el partido dejó de ser lo que era, ¿no? A partir del 2003, cabalmente porque sus líderes no lo defendieron como lo deberían haber defendido y fuimos muy pocos los que realmente lo hicimos. Y si bien el MNR se mantuvo vivo jurídicamente y políticamente en algunos departamentos, pero esto fue un transcurrir muy difícil, yo diría que decadente, hasta que en la última elección, 20 años después del 2003, el partido decidió no apoyar a nadie, ¿no es cierto? No estaba ni con Tuto, ni con Dori, ni con nadie. Entonces yo no sé qué pretendían hacer con eso. El hecho es que lo poco que quedaba del partido, básicamente en Beni y Tarija, decidieron borrarse del escenario, no apoyar a nadie, y por abajo apoyaron a Doria Medina, que encima pierde. Entonces, bueno, yo ya no era el jefe para entonces, y por lo tanto, al abrirse ya la posibilidad de las subnacionales, era muy difícil seguir con un partido que ha decidido autocomerse, ¿no? Autodestruirse, diría yo, y por lo tanto, cuando hubo el ofrecimiento de UPC, yo lo acepté y bueno, en eso estamos ahora en la candidatura para la alcaldía de La Paz. Bueno, el MNR es un partido que ha sobrevivido muchos años a lo que estamos acostumbrados a vivir sobre la estadía de los partidos políticos. Somos un país que tiene partidos políticos muy débiles. Entonces, justamente a mí me llama la atención que el MNR ha sobrevivido tantos años en la esfera política. Sí quisiera saber, usted con qué idea entró al MNR cuando empezó su militancia y cómo va el MNR ahora, porque algo de los partidos políticos que es bastante importante es la postura política, la ideología política que tiene. Bueno, no siempre era así, que los partidos eran débiles, ¿no? Es decir, desde el año 52 y sobre todo desde el año 82, los partidos tenían un rol importante, como en otros sistemas políticos, ¿no es cierto? No tenían gente, organización, tenían estatutos, recursos, y sobre todo tenían posiciones políticas y una presencia en el escenario nacional. Uno de los caminos fue satanizar a los partidos, ¿no? En Bolivia nos gusta satanizar todo. Entonces, el movimiento al socialismo en su camino hacia arriba decidió satanizar el sistema de partidos y después, cuando llegó al poder, decidió destruirlo. Trabajó en eso. Y bueno, y hoy por hoy, es por eso que ya no tenemos ni sistema de partidos ni prácticamente partidos. Pero no existe otro mecanismo para
digamos, hacer elecciones y que haya democracia, que no sea a través de los partidos. Pero ahora tenemos un partidos débiles y por lo tanto una democracia débil. El caso del MNR, por supuesto que el MNR es importante, es el partido más importante que ha habido en Bolivia, y no ha sido superado por el MAS, porque el MAS no era un partido, ¿no es cierto? Era una agrupación de movimientos sociales financiados por la coca y en gran medida por la coca del Chapare, o sea, por el narcotráfico, y nunca fue un verdadero partido, fue simplemente un proceso que quizás originalmente nació como un movimiento político, pero con el tiempo se transformó en una agrupación delincuencial, como todos los grupos del castrochavismo en Venezuela, en Nicaragua o incluso en México, que ya tenían muy poco de un partido, ¿no? Solo era una pelea por espacios de poder, por negocios, por negociados, por una serie de mecanismos para dar curso a sus bajos instintos. Sabemos la reputación o las indicaciones que ha hecho sobre Evo Morales en su vida personal, las barbaridades que ha hecho, y esto también lo hacían otros masistas. O sea, es un grupo muy decadente que es casi ofensivo llamarle un partido político. Pero bueno, los otros partidos ahí están, digamos, entre la vida y la muerte hoy en día, ¿no? Está ADN, UCD ha perdido la sigla, el MIR desapareció, y el MNR ha sobrevivido, a duras penas, pero ha sobrevivido. Es interesante, justamente por esta presencia que tiene el MNR en la política, y en eso estamos de acuerdo. Es a partir del MAS que existe esta decadencia del sistema de los partidos políticos, bajo mi opinión, adrede. Esto es algo planificado por parte del MAS, no es casualidad. Pero le hago la pregunta, si se tuviera que describir cuál fue el rol de Luis Siles en los libros de historia respecto al MNR, ¿qué diría usted? Bueno, yo creo que fuimos, modestia aparte, muy valientes en el 2003, cuando el partido fue derrocado del gobierno, cuando había las amenazas de que iba a entrar la turba al Parlamento a linchar a los diputados del MNR y a los otros, mantenernos firmes en una línea consecuente. Incluso cuando llegó el momento de hacer el juicio a Sánchez Lozada, que se votó, de los 60 parlamentarios que entre senadores y diputados tenía el MNR, solo 8 votamos en contra porque consideramos de que no iba a haber un juicio, sino un linchamiento, que de hecho es lo que ocurrió. Entonces el resto transó nomás pues con Carlos Mesa en ese momento y después transó con el MAS. Nosotros no transamos con nadie, ¿no es cierto? Y es por eso que durante 20 años mantuvimos verdaderamente en la oposición con todo lo que significa y siempre dijimos lo que teníamos que decir y mantuvimos la dignidad y la consecuencia política, cosa de la cual yo me enorgullezco, porque nadie más lo hizo. Muchos líderes del MNR se fueron, unos exiliados, como Sánchez Lozada, por supuesto, y otros se enmudecieron, ¿no? Como Juan Carlos Durán, que en paz descanse, pero durante esos años no abrió la boca, y cuando Evo Morales se fue, ahí abrió la boca de nuevo, pero eso eran 20 años después. Y otros se mantuvieron ahí en una especie de limbo, entonces habían pocas voces para mantener el honor, si vale el término, y nosotros fuimos parte de esas voces, y eso me parece algo de lo cual uno se tiene que sentir orgulloso. ¿Cuál es su ideología, candidato? Yo diría que la línea del MNR de alianza de clases, de sensibilidad social, pero sin ser socialista, es la línea ideológica con la cual yo me puedo identificar, pero los tiempos ya han cambiado, ¿no? Y realmente decir que el MAS es de izquierda, por ejemplo, también es un abuso conceptual. Decir que otros son de derecha o dicen de extrema derecha también es un abuso conceptual. Personalmente creo que esas categorías ya no existen mucho. ¿Las izquierdas y las derechas? Claro, derecha, izquierda, en fin, ya no representan una realidad ideológica como antes, ¿no? Porque, repito, el MAS o Venezuela no son de izquierda, son unos narcos, no es lo único que son. No pueden ser de izquierda ni de derecha, ¿no? Son simplemente gente que está al margen de la ley, en su gran mayoría, ¿no? El otro día alguien preguntaba, pero a ver, ¿hay algún masista honesto, digamos? ¿A quién podemos nombrar? Yo, francamente, nombré a doña Amanda Dávila porque yo estoy casado con ella, pero aparte de eso, no veo que hayan muchos masistas que
que se salven de este juicio tan drástico de decir que se han portado como delincuentes, ¿no? Y entonces ahí ya no hay ideología, ¿no? Pero si me preguntas a mí, los postulados del nacionalismo revolucionario, obviamente que son algo en lo que yo creo como instrumento para cambiar las cosas y mejorar las cosas en Bolivia. Y a mí me sorprende decir que el MAS no es tan de izquierda. ¿Qué es para usted la izquierda? No, pues yo conocía a la izquierda de otros tiempos, digamos que eran unos señores que tenían ideas colectivistas, ideas de que el Estado tiene que ser importante, ideas de que hay que sacarle los recursos a los ricos para dárselos a los pobres. Tenían esas ideas de izquierda, pero no eran unos delincuentes, no eran unos tipos que plantaban coca para cocaína, ¿no es cierto? No eran unas personas que asaltaban al Estado. Entonces la izquierda en ese sentido antiguo eran gente que creía en el Estado, realmente, ¿no? Que hay que quitarles a los ricos, no estoy diciendo que está bueno, pero esa era la izquierda, que hay que sacarles a los ricos para darles a los pobres, que hay que tener un manejo estatal de los medios de producción, que creían en las empresas públicas, etcétera, ¿no? Eso era la izquierda, pero hoy en día eso ya no es izquierda. Quizás en algunos países, ¿no? Probablemente la izquierda en Chile o en algún país de Europa, Uruguay, sí es eso, digamos. Pero en el caso de Bolivia, Venezuela, Nicaragua y obviamente Cuba, eso ya no es izquierda, es simplemente un grupo de gente vinculada a actividades ilegales. Y eso me parece que deshonra a los izquierdistas que en su época, bueno, tenían lo suyo, ¿no es cierto? Es decir, pueden haber estado equivocados, pero ellos creían en eso. Porque yo creo que respecto al colectivismo, también respecto a que el Estado tiene que quitar a los ricos para dárselo a los pobres, la redistribución, el MAS también lo hizo, no es que dejó de lado eso, ¿no? O sea que el MAS, cuando dicen nosotros hicimos muchas medidas sociales, ¿cuáles medidas sociales hicieron? El Bono Sol, que se lo había inventado Sánchez Lozada, cambiaron el nombre y después incluso lo recortaron, porque ya no es universal. El seguro, el SUMI, que también hizo Sánchez Lozada, y el MNR lo convirtieron en el SUS, que es un seguro de inferior calidad que había el SUMI. Pero ¿cuáles serían las otras medidas sociales en la práctica reales, no? No creo que hayan hecho muchas, digamos, simplemente era retórica. Lo que ellos hicieron es fomentar el odio, la división, fomentar el odio de pobres contra ricos, de cambas contra collas, de aras contra aras, incluso de jóvenes contra viejos. Eso hizo el MAS, dividirnos a todos y hacernos pelear entre todos. Entonces, ¿qué medidas concretas de izquierda, entre comillas, tomaron? Yo no sé, no puedo nombrar cuáles serían. Por ejemplo, la Constitución del 2009 me parece que es una medida muy de izquierda, empezando por el preámbulo que tiene algo histórico que bajo mi perspectiva no es cierto, que hace alusión a la colonización española, etcétera, y hay varios puntos como la expropiación, que también eso es muy de la izquierda, el tema de que los recursos naturales sí o sí pertenecen al Estado. Pues le podría dar un montón de ejemplos, pero por ejemplo el Banco Central tampoco es independiente cuando es el encargado de justamente mantener esa independencia en otros países para controlar la inflación. Creo que ahí estarían los elementos. No estamos en desacuerdo con lo que usted dice del tema tal vez el narcotráfico, pero yo sí creo que mucho se manejó últimamente la narrativa, especialmente con Luis Arce, del tema de que Luis Arce es alguien de derecha, digamos, y ahí yo creo que puede confundir mucho a las personas de justamente esta idea de la derecha que se tiene en Bolivia, que yo sí creo que la derecha en Bolivia es demonizada. No sé qué piensa usted al respecto. Bueno, en primer lugar, lo que tú dices, la Constitución era izquierda. Quizás en el papel, retóricamente, era izquierda, pero en la práctica, tantos años en el gobierno, ellos tuvieron más tiempo que nadie. Por ejemplo, desde las expropiaciones. ¿A quién le han expropiado realmente algo en estos años que sea, digamos, significativo? ¿Perdón? El del teleférico, por ejemplo. Para construir el teleférico han expropiado casas. Ah, claro, pero eso es una necesidad pública, ¿no es cierto? Cualquiera que hubiese hecho un teleférico hubiera hecho eso, y han expropiado pagando, digamos. Pero no le han expropiado a los bancos, a los dueños de los bancos, digamos. No le han expropiado a las grandes empresas de este país. No le han expropiado a las compañías de seguros,
no le han expropiado a los que tienen plata sus casas. Esas eran expropiaciones, por ejemplo, en el gobierno de Allende, en Chile, ¿no? Repito, no digo que eso está bien, pero eso hicieron. Pero a veces expropiar el teleférico no puede ser, es una necesidad, porque si van a hacer un puente, bueno, quizás necesite expropiar, bueno, está bien, pero eso es un tema práctico más que un tema ideológico. Entonces, ellos dijeron eso, pero después se dedicaron a robarle al que pudieron. Los recursos naturales, ¿qué hicieron con los recursos naturales? Le dejaron la gallina de los huevos de oro, que era el gas. Realmente es que cuesta imaginarse si tú tuvieras una gallina de los huevos de oro, o sea que en la mañana te levantas y tienes tu huevo de oro que cuesta, por decir, $50,000. Habría que ser realmente imbécil para matar de hambre a la gallina de los huevos de oro, ¿cierto? Eso es lo que hicieron. O sea, todo ese discurso que tú me dices, los recursos naturales son de los bolivianos, ahora no son de nadie porque los han destruido. O sea, han acabado con el gas. Sí, se va a poder revivir eso, pero después de una inversión de $10,000 millones o algo así, que de dónde sacaremos y a quién convenceremos para que la hagan, porque nosotros no lo tenemos. Mientras tanto, se calcula que para el año 2030 no va a haber ni gas de garrafa. Ese es el legado del MAS. Sin hablar de todas las instituciones, de las políticas públicas, los ministerios, la asamblea. Es de izquierda haber hecho la Casa Grande del Pueblo y fregar la arquitectura colonial de La Paz. Es un legado que está ahí, ¿no? Igual la Cámara, la asamblea, el edificio, las cientos de canchas de plástico que hay de fútbol en todo el país. Yo veo que realmente desde todo punto de vista no hay por dónde socorrer la imagen histórica del MAS como la de un verdadero desastre, algo que nos hizo retroceder en muchísimos aspectos, y por donde vamos hay los problemas, por no decir otra cosa, que ellos dejaron, ¿no? O sea, cambiaron esto, cambiaron lo otro, trataron de adecuar la ley siempre a sus intereses políticos de corto plazo, por decir una cosa que en este momento estamos viendo. Antes, el que era candidato a alcalde podía ser, y no salía elegido, entonces era primer concejal. Entonces el consejo municipal era por lo menos de unas personas que tenían algún conocimiento del tema, puesto que habían, ya. Lo cambiaron porque en su momento eso les interesaba, ¿no? Para fregar a alguien seguramente, que no puede ser concejal, candidato a alcalde. Es un ejemplo pequeño, y ahí tenemos un sistema que es totalmente disfuncional. Pero si vemos todas las otras reformas que hicieron, siempre son problemas. Realmente, por donde fueron, dejaron un desastre. Claro. El tema de la subvención a la gasolina es algo también una política muy de izquierda, subvencionar. Sí, que la empezó el Tuto, pero no, la empezó el Tuto el año 99, cuando fue presidente, el tema de la subvención, sí. El tipo de cambio fijo también, 6.96. Sí, bueno, antes había un bolsín, ¿no es cierto?, que hacía que variaba, digamos, el tipo de cambio, y ellos hicieron el tipo de cambio fijo, sí, y también nos ha llevado al desastre de ahora, que se acabaron los dólares y hay uno de la calle y otro oficial. Pero bueno, candidato, ya entrando de lleno a las políticas específicamente municipales de La Paz, nosotros somos, sí se nos cedió, se puede decir, la parte, muchos confunden que La Paz es capital, yo me refiero a extranjeros, que La Paz es capital del país, que comparte ciertas atribuciones, digamos, con la ciudad de Sucre, y muchos atribuyen que ser sede de gobierno puede ser algo que sea tenga sus pros y sus contras. Yo quisiera saber qué opina al respecto, tomando en cuenta hay unos datos bastante interesantes, que el PIB de Santa Cruz y de La Paz juntos representan el 58% del PIB nacional. El 24% del PIB de la ciudad de La Paz se divide en que la administración pública es el 21% de lo que aporta la ciudad al PIB nacional. Entonces, ¿qué representa esto para usted? ¿Es un ingreso también a la alcaldía? ¿Nos conviene hacerse de gobierno? ¿No? ¿Sería bueno tal vez que lo sea Sucre? Bueno, yo creo que en Bolivia tenemos un equilibrio precario que es producto de la historia y que hace que tengamos esta situación que no conozco otro país que la tenga. Creo que hay uno, donde un lugar es la capital formal y el otro la capital real, que es en la práctica lo que ocurre en nuestro caso. Y yo creo que las cosas
hay muchas cosas que hacer, pero esa no es una que yo tocaría, ¿no? Es decir, eso mantiene cierto equilibrio, no solo con Sucre, sino con Santa Cruz, también con Cochabamba, está el occidente, el oriente, sabemos lo difícil que es mantener ciertas cosas, yo no las hurgaría, ¿no? Son 9 departamentos, cuando dicen vamos a crear el 10º departamento, etcétera, yo tampoco lo haría, es decir, yo creo que a lo largo de los años, el hecho de que seamos la sede de gobierno hace que estén aquí las embajadas, los organismos internacionales y que haya habido un buen relacionamiento a ese nivel y que, bueno, no tengo nada en contra de Santa Cruz, pero yo creo que La Paz todavía es el único lugar donde puede estar una sede de gobierno en Bolivia hoy en día, ¿cierto? Yo creo que eso tiene que seguir así. ¿Qué opina de la centralización? Bueno, el mayor proceso de centralización fue la participación popular, ¿cierto? Está claro de que antes de la participación popular, los 300 y pico municipios del país, del área rural, no recibían ni un centavo, ni tenían poder político, ni tenían representación en sus alcaldes y en sus alcaldías, eran simplemente nombrados. Y eso ha ocurrido hace no tanto tiempo, ¿no es cierto? La ley de participación data del año 96. Ese fue, digamos, el más grande proceso de descentralización y se debería profundizar a ese nivel. Es decir, los municipios deberían tener más competencias, más recursos para poder decidir de sus propias políticas, sus propias realidades, porque están ahí y por lo tanto ellos conocen mejor cuáles son los problemas, están cerca de la gente. ¿Qué opina de la propuesta del actual presidente, el famoso 50-50? ¿Estaría de acuerdo? Bueno, yo creo que quisiera que me expliquen a qué se refiere con el 50-50. Ya hasta ahora no lo ha hecho, ¿no es cierto? Ni el presidente, ni ninguno de sus ministros, ni el señor Doria Medina, que es en realidad el que maneja el gobierno. Nadie ha explicado en qué consiste el 50%. Es decir, como decías, aquí está la sede de gobierno, están los ministerios. Entonces significa que se van a llevar un ministerio Santa Cruz y otro Cochabamba. Eso significa que de todos los ingresos va a ser 50-50. ¿Qué significa? No, hasta ahora no me queda claro. Creo que la gente ha votado por una idea, pero hay que concretar qué es la idea, ¿no es cierto? Y por lo tanto no puedo decir si me parece o no me parece, porque hasta ahora no entiendo qué es lo que es y no estoy seguro que el gobierno lo entienda tampoco. Le sirvió para convencer, pero no sé si le va a servir para hacerlo. En todo caso, desde el punto de vista de La Paz, en principio esto es problemático, ¿no es cierto? Porque obviamente no estoy seguro, depende cómo se lo haga, pero no estoy seguro que le convenga a La Paz el 50-50. Porque realmente tener al Poder Ejecutivo y al Legislativo en La Paz es algo que le beneficia a La Paz, no nos vamos a engañar, ¿no es cierto? En términos de empleos, de recursos, de movimientos, de acceso, en fin. Entonces, cuando decimos 50-50, no sé qué quiere decir. Pero la idea de que Bolivia sea federal, ¿le parece bien o no lo apoyaría? Personalmente yo creo que la historia de los países federales son países muy grandes, como Estados Unidos, Brasil, Venezuela también es federal. Argentina. Argentina, pero un país del tamaño de Bolivia y que además que originalmente no es federal, no estoy seguro que sea un cambio que necesitemos. A mí me molesta mucho cuando es típico nuestro el reflejo que tenemos de encontrar panaceas, ¿no es cierto? Es decir, que con esto se va a solucionar absolutamente todos. Entonces, si les preguntamos a algunas personas, nos van a decir que a través del federalismo, o sea, se van a solucionar las enfermedades, la pobreza, los problemas, el tráfico, la lluvia. O sea, no creo yo en que con una sola medida de ese tipo, soluciones para todo. No creo que sea así, creo que es más complicado que eso. Y en el caso del federalismo, me preocuparía mucho que la mitad del país sea como dijo una vez Sánchez de Rosado, dijo, la mitad del país va a ser como California, o sea, Santa Cruz, en fin, y la otra mitad va a ser como Afganistán, digamos, ¿no? El occidente. Y eso es algo que no queremos, ¿no? Es decir, Oruro, Pando, mismo Potosí, no pueden quedar atrás, digamos, relegados en relación al resto del país.
O sea, quiere decir que la media luna respecto al oriente sería más o menos como California y el occidente sería como Afganistán. Claro, eso es lo que él dijo, ¿no? Y realmente yo no quisiera, no creo que nadie quiere que sea eso, digo, ¿no? Pero ¿por qué sería así? Porque son dos realidades diferentes, ¿no? Dos realidades económicas, sociológicas, culturales, de resolución de conflictos de diferentes maneras, la propensión que tenemos en Occidente al bloqueo, a tumbar al gobierno, a hacer todo o nada, no es una propensión que tengan en el Occidente, en el Oriente más bien. Allá tienen otra forma de resolver conflictos, digamos, entre otras cosas, ¿no? Y por otro lado, si nosotros nos seguimos ¿cuál es el término de moda? Autosaboteando, bloqueando, haciéndonos la vida tan difícil en Occidente, bueno, vamos a quedar así, ¿no es cierto? No aprovechamos nuestros potenciales turísticos, estamos contaminando con mercurio, Viacha se está acabando porque es toda una sola contaminación, aquí vendemos verduras contaminadas de río abajo, tenemos problemas de calentamiento climático, o sea, nos podemos quedar sin agua, en fin, son muchos problemas que hacen que La Paz y el Occidente han dejado de ser competitivos y es por eso que la gente se va, porque hay menos empleo, menos oportunidades. Entonces, esa metáfora de Afganistán, California es en relación a que unos van creciendo, van nomás produciendo, van yendo hacia adelante económicamente y los otros se están quedando atrás. Y eso lo tenemos que revertir. Y esa fue una de las razones por las cuales yo me lancé a esta historia de candidatura, ¿no? Porque hay que contribuir a revertir esto. Justamente, candidato, a mí me llamaba la atención, no sé si vio que la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, fue declarada persona no grata en Santa Cruz por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, justamente porque tuvo expresiones que muchos lo interpretaron como ir en contra justamente de la autonomía, de las autonomías. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, o sea, los que fueron en contra de la autonomía fueron los del MAS, porque dijeron aquí va a haber autonomía y en realidad le recortaron todas las atribuciones y prerrogativas a los departamentos, centralizaron todo más que nunca. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, señora, yo no sé por qué está en ese cargo, no creo que tenga la experiencia, digamos, y la envergadura, digamos, para manejar esos temas. No creo que es un nombramiento político y que no tiene, digamos, los atributos, y ahí se ha visto llevando a cabo semejante declaración que ha ofendido a la gente de Santa Cruz, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ella una vez también salió defendiendo en un video famoso, no te acuerdas, defendiendo al ex ministro de Justicia, no se me está yendo su nombre, pero él decía que estaba de acuerdo con él, que muchas cosas estaba de acuerdo con él más, en fin. Coincidencias, entonces, bueno, que diferencias. Algo así, justamente dijo que mientras ella pertenecía, decía que tenía más coincidencias que diferencias con el MAS. Claro, decía algo así. Bueno, entonces, y ahora aparece en este gobierno que supuestamente representa a los que nos quisimos deshacer del MAS. Entonces, claro, demuestra que no es muy coherente la señora y en sus dichos, bueno, metió la pata seriamente, ¿no? La Paz tiene problemas bastante, sí, estructurales. El tema del agua es bastante preocupante. Hace no muchos años tuvieron que racionalizar el agua justamente para que esta represa que tenemos no sin agua. ¿Cómo solucionaría este tema, por ejemplo, hídrico, justamente? Bueno, este es un tema muy preocupante porque el calentamiento hace que se estén derritiendo las fuentes de agua, la nieve que está en los cerros, en fin. El caso de Chacaltaya ya es emblemático y además que uno siente, no sé, yo siempre cuando era chico hace mucho más frío en La Paz, o sea, ya no hace frío, hace frío 2 semanas al año y esto hace que el agua se esté acabando. Este es un tema de política pública que excede ya al municipio de La Paz, ¿no? Tiene que ser un tema visto desde el gobierno central, pero obviamente hay que, en primer lugar, mantener la minería alejada de las fuentes de agua, porque están en Songo, están en nuestras mismas fuentes de agua las empresas mineras
chinas, usando mercurio, en fin. En el norte de La Paz están haciendo exactamente lo mismo. En Viacha están en esas. En el Illimani están en esas. Todas son cosas que ha permitido el mar. Ese es un primer tema. Y en segundo lugar está el tema de tener una política racional del agua. Evo Morales se deshacía diciendo de que el agua es un derecho humano. Pues yo nunca he visto un derecho humano que tienes que pagar y si no pagas te lo cortan, ¿no? ¿Qué clase de derecho humano es ese? Pero es la clase de cosas que decían, bueno, el agua tiene que tener un precio y el precio tiene que estar, tiene que ser lo suficiente para hacer todo lo que hay que hacer en materia de conservar las fuentes, preservar que haya agua y garantizar que mañana lo tengamos. Ahora, en el caso específico de EPSAS, el MAS también decidió quitarle a La Paz el agua y llevarlo al nivel central, que es lo que tiene ahora. Nosotros tenemos una propuesta muy concreta que tiene que haber 3 EPSAS, una EPSAS de La Paz, otra EPSAS del Alto y otra EPSAS de las fuentes de agua, es decir, que donde se administre, se fiscalice y se regule las fuentes de agua, es decir, por ejemplo, que se vea este tema de la minería. Pero más allá de eso, todos sabemos que aquí hay un ciclo que está basado en la deforestación. Hasta en el colegio hemos aprendido que están los arbolitos que exudan una humedad, esa humedad va a las nubes y después llueve y ahí hay un ciclo. Bueno, al incendiar todo, al quemar los árboles y nuestra cobertura vegetal, obviamente que ahí estamos fregándola toda. Eso hay que pararla, hay que plantar árboles y hay que revertir esta idea de que los chaqueos, etcétera. Eso realmente ha sido, de todas las pesadillas del MAS, esa es una de las más grandes, ¿no es cierto? Que aquí quememos esto porque tenemos que plantar coca. Eso no puede volver a ocurrir y tenemos que generar una política integral para revertir este tema, ¿no? Y para que tengamos garantizado el agua, porque sin agua no hay nada. Es decir, se mantiene EPSA, su propuesta sí es dividirla en 3, como lo mencionó, y el ¿cuánto va a costar el agua? ¿Va a ser el mismo precio para todos? Eso lo tendríamos que calcular técnicamente, no te puedo dar una respuesta ahora, pero tiene que costar lo que tiene que costar, es decir, aunque siempre hay sectores que pueden beneficiarse con algún grado de subvención, ¿cierto? Creo que incluso ahora personas mayores que viven solas tienen una subvención en el precio del agua. Bueno, eso se puede mantener, por supuesto, pero el agua cuesta y hay que cuidarla y hay que manejarla bien, como es un bien público. Tiene toda la razón respecto a la contaminación del agua con mercurio. Hay muchos municipios que hasta su ganado termina muriendo porque no tiene, todo está contaminado prácticamente. El tema del VIH es algo bastante preocupante. Usted mencionaba que esas soluciones y el tema de que estas empresas mineras chinas se deslinden del lugar, tiene que venir la solución por parte del Ejecutivo. ¿Qué soluciones está para usted? ¿Cuál debería ser la correcta? Bueno, el gobierno debe definir una política minera integral, debe dejar de ser rehén de los cooperativistas mineros, que esta ciudad padece, digamos, la extorsión de diferentes grupos, ¿no? Cuando los transportistas quieren subir el precio del pasaje, entonces te agarran a pedradas, se agarran entre ellos a pedradas y la ciudad tiene que estar a lo que ellos quieren. Cuando los gremialistas quieren lo mismo, así también es, ellos deciden. Pero los más violentos y feroces son los cooperativistas mineros, ¿no es cierto? Que a dinamitazo limpio imponen su política y lo que ellos quieren, no pagar casi nada de impuestos, no pagar casi ninguna regalía, contaminar, no respetar las leyes laborales, etc. Entonces, en este tema, los diferentes niveles del Estado boliviano, el Poder Ejecutivo, junto con los departamentos, las gobernaciones de los departamentos concernidos y las fuerzas vivas del país, tienen que definir una política y hacer algo al respecto, ¿no es cierto? El gobierno ya no puede seguir negociando con los mineros que contaminan, que son chinos muchos, pero otros también son bolivianísimos, ¿no es cierto? Y agarran a dinamitazos al que se opone, o incluso ha habido casos de guardaparques, en fin, que los secuestran, los enjuician. Otro grupo que actúa gracias al MAS y gracias a las condiciones que el MAS creó, al margen de la ley y al margen de la moral y del respeto por nada, ¿no es cierto? No respetan ni el medio ambiente, ni a las otras personas, ni a las comunidades indígenas que viven ahí, no respetan a su madre. O sea, ahí se interesa solo beneficiarse con el saqueo del oro
con mercurio y con métodos que en otras partes ya no se usan. Bolivia es el primer importador de mercurio del mundo y el segundo deforestador del mundo. Entonces, bueno, no lo estamos haciendo muy bien con nuestro patrimonio natural. Toca otro tema bastante importante, que es el tema de los transportistas. La Paz, en la historia de nuestra ciudad, sí es que es una ciudad bastante improvisada respecto a tal vez un modelo urbano. Por eso hablan mucho de delincuencia, que esto puede perjudicar por muchas razones, la falta de iluminación, callejones, etcétera. No tenemos una planificación urbana, creo que la urbanización en La Paz fue más espontánea. ¿Cómo podemos solucionar esto? Porque sí repercute en el transporte también. Le doy un ejemplo: el candidato a la alcaldía, Carlos Palenque, mencionaba que él, por ejemplo, haría que el Puma Katari pase por una ruta en específico y que no pase ningún transporte público más, que los minibuses vayan por otra ruta. Yo le preguntaba qué tan fácil es planificar esto. Me parece un poco caótico porque, tomando en cuenta que La Paz tiene calles muy angostas, etc. ¿Cómo soluciona usted este problema de la congestión del transporte, el tema de los minibuses, justamente tomando en cuenta que los transportistas, cuando hay medidas que no les gustan, tiene un poder en las calles bastante fuerte también? Bueno, yo creo que hay que hacer un plan integral que puede ser hecho hay un instituto del transporte de la UNSA, pero si es necesario se puede traer técnicos extranjeros que midan, digamos, hacia dónde, en qué horarios y con qué cantidad de gente son los flujos de transporte en esta ciudad. Eso se tiene que estudiar. Lo que plantea el señor Palenque, yo no digo que esté mal o esté bien, eso habría que estudiarlo, ¿no es cierto? Es decir, ingenieros que se ocupan de los flujos de pasajeros pueden calcular todo eso, decir las rutas ideales tienen que ser estas, la forma de integrar el teleférico con el Puma Katari y con los minibuses es esta, se puede hacer una sola tarjeta para pagar todo. Tiene que haber tantos minibuses en esta línea, en fin, eso no puede ser dejado al libre albedrío de los sindicatos, tiene que ser estudiado, y una vez que se estudie, bueno, ahí sí hay que hablar con los sindicatos y definir cómo va a ser el modus operandi, pero hay que hacer un plan, ¿no es cierto? Efectivamente, la topografía y las calles angostas de La Paz son un problema, pero el otro día alguien daba como ejemplo cómo es Hong Kong, que es 5 veces más denso que La Paz en términos de habitantes por el espacio geográfico que tienen, y bueno, se las arreglan, ¿no? Porque ahí se respetan las normas, se respetan las cosas que se definen, y no es esto de que los minibuses se paran donde les da la gana en una ciudad tan grande como esta. Eso ya es imposible, ¿no? Eso lo puedes ver en la India o en un país así que son en otra dimensión, digamos, pero en América Latina no vas a ver ni siquiera un desorden como el que hay aquí. Y eso es porque, así como criticamos al MAS, hay que decir que el señor Arias, en sus 5 años de gestión, que son hartos, hizo lo mismo que el MAS, es decir, con tal de que los transportistas me aplaudan y digan que yo soy lo máximo y no me molesten, entonces que hagan lo que quieran. Los gremialistas igual, que vendan donde quieran, con tal de que me apoyen. Él ha hecho ese tipo de negociaciones en contra del interés general con estos grupos, digamos que son grupos corporativos. Entonces, un nuevo alcalde definitivamente tiene que ponerse los pantalones y negociar aquí en base al interés general. Yo entiendo que los transportistas son personas que tienen familia, que tienen que ganar un sueldo, no estamos en contra de su derecho al trabajo, pero el derecho de uno acaba donde empieza el derecho de los otros, ¿cierto? Entonces, eso es válido para gremialistas, para transportistas y para todo el mundo. Entonces, en ese tema hay que hacer un estudio. Ahora, una vez que se haga el estudio, entonces se implementarán, digamos, las diferentes rutas, recorridos, etc. Hay un señor que se llama Alejandro Kilman, que es cabalmente el sobrino, creo que los fundadores de Hansa, el señor Kilman, paceño. Él es un ingeniero muy conocido en México y en el mundo. Está implementando un sistema que se llama autotren, que es un tren pequeño, muy liviano, como puedes encontrar en otras partes, en lugares de tramos cortos, digamos, que es monorriel,
que es 80% más barato que el teleférico y que yo propongo que cuando la alcaldía haya saneado sus finanzas, ¿no? Porque antes no se puede, al final de cada una de las estaciones finales del teleférico haya este autotren. Es decir, que después de tomar el teleférico, si vos quieres ir más allá, entonces tomas este autotren, que es un monorriel, repito, que no está alto, sino abajo, y que es el último grito de la tecnología ahora en el mundo, que se está implementando en México, que lo ha inventado un paseño. Entonces, bueno, también tiene ese lado. Eso es como un sistema de transporte ya anexo a lo que hay, ¿no? Pero por otro lado, tiene que haber más buses Puma Katari. No puede ser, pues, que ponen el Puma Katari a Mayasa y los transportistas se dedican a apedrearlos. No puedes, eso ya no, ya basta, che, pues ya, o sea, ubiquémonos, o sea, todos tienen sus intereses y entiendo que tienen su derecho a buscar lo suyo, pero lo suyo tiene que ser concertado con lo de los otros, porque si no, esta es una pelea de nunca acabar. ¿Está de acuerdo o no con el tranviaje? No, pues obviamente que no. Sí, es cuestión de poner un chip en cada minibús y monitorear si hace trabajo o no, ¿no es cierto? Esto es un tema que se puede ordenar fácilmente. Lo que pasa es que la alcaldía ya perdió autoridad, como tantas instancias del Estado boliviano perdieron autoridad. O sea, tampoco hay educación vial, por ejemplo. Hace tiempo que nadie le enseña a nadie y todo el mundo es lo que quiere cuando maneja. Tú vas a otro país y ves que hay educación vial en la televisión, en las redes, en fin, porque es algo que le importa a esas sociedades. En Bolivia todo el mundo hace lo que quiere y nos quejamos después de los desastres. Entonces, no puede haber trameje, pues tiene que haber un cumplimiento de las rutas y el precio que ha sido definido. Es decir, su solución sería que tal vez el transporte público tenga chips. Claro, es un chip que monitorea a dónde va el minibús, digamos, si cumplió con su recorrido o no. Esa sería la solución que tendría usted como... No, ese es un elemento de la solución. La solución es hacer un plan integral de transporte para calcular los flujos de pasajeros, la cantidad de gente y qué rutas se necesitan. Y otros elementos anexos a esa solución son la educación de los minibuseros en términos de hacerlos tomar conciencia de que hay que respetar las normas de tránsito. Hay que calcular, producto de ese plan, cuántos minibuses se necesitan en esta ciudad. Por decirte que en este año el estudio dijo que se necesitan 10.000 minibuses. Ok, 10.000 licencias habrán para los que aspiren a tenerlas, pero no habrá un número ilimitado de minibús que crece y crece y crece. O sea, aquí hay que ordenar y planificar esto técnicamente. ¿Y cómo reduciría, digamos, si existe un excedente de minibuses, de acuerdo al número que en este plan, en este estudio que ustedes van a hacer, se excede, cómo lo reduciríamos? ¿Cuál sería el criterio? No, pues, o sea, si por decirte son 10.000 los que se necesitan, 10.000 licencias se otorgarán. No se otorgarán 10.001 y el 10.001 está violando la ley, o sea, está haciendo algo ilegal, no puede hacerlo, digamos, ¿no? Es decir... Pero, digamos, si usted y yo somos minibuseros, le doy ese ejemplo, ¿cuál es el criterio para que diga, no, Luis Siles sí va a tener esta licencia y Paola Peters no, digamos? O sea, se va a decir, se convoca a todos los interesados en tener una licencia para manejar un minibús que da la alcaldía a presentar sus requisitos y la alcaldía dará 10.000. Los 10.000 primeros tendrán sus licencias. Más allá de eso, no habrá más licencias. Es como si quieres poner, digamos, 20 focos, digamos, no quieres poner 21 focos, quieres poner 20 focos. Por hora se llega, digamos. ¿Perdón? Digamos, sí. Y cumplimiento de los requisitos, ¿no? Es decir... Claro. Y este plan integral terrestre que usted menciona, que me parece bastante interesante al ciudadano paseño que vive en México que usted menciona, ¿lo va a trabajar recién si usted llega a ser alcalde o ya lo están trabajando tal vez o lo han estado trabajando en esta época de campaña? Bueno, yo tomo contacto con él y tengo varios documentos y videos y muestras de cómo funciona esto y he hablado con el señor y me ha explicado la magnitud de las inversiones y algunos elementos básicos, pero está claro que la alcaldía no puede hacer eso ya, ¿no? Porque el próximo alcalde lo primero que va a tener que resolver son los 400 millones de bolivianos que dejará el señor Arias como deuda. Todas las obras que están a medias, por decirte, el Hospital San Antonio, las canalizaciones de otros ríos que no sea el río La Paz, muchísimas obras, primero hay que pagar 400 millones de bolivianos, es un montón de dinero. Entonces, luego hay que
sanear los recursos de la alcaldía y cuando esté todo eso más o menos saneado, conseguir cooperación extranjera o otra fuente de recursos, bueno, ya se puede soñar en obras de ese tipo. Pues yo me voy a los que dicen vamos a hacer un tren aéreo, o el señor Plata dice que va a ser Disneylandia de Mayasa, ¿no? Que va a ser como Disney, así. Yo creo que es como el bono de dignidad de 2.000 bolivianos, las casas de 3 pisos, ¿no? Eso es una mamada, digo, ¿no? O sea, realmente después de tantas lecciones no podemos seguir votando por gente que ofrece pajaritos preñados. Me llama mucho la atención, es necesario hablar del equipo que usted lo está acompañando, los candidatos a concejales, a concejalas. ¿Cuál fue el criterio para escoger a estos candidatos? No sé si tal vez nos puede mencionar a algunos en específico respecto a la experiencia que pueden tener para atribuir al Consejo Municipal. Bueno, nosotros nuestro equipo de concejales es principalmente de jóvenes, pero el que lo encabeza es el ingeniero Waldo Vargas Ballester, que es un docente de la UMSA, una persona muy entendida en temas de medio ambiente, probablemente el que más entiende de medio ambiente en Bolivia, que ha sido docente durante varios años, que es muy conocido, que siempre lo entrevistan en los medios. Él es el que dirige, digamos, al equipo, y el resto del equipo son gente joven, profesional, que todavía no tiene mucho recorrido, pero sí tiene, digamos, la energía de querer hacer las cosas bien. Y también hay dirigentes vecinales que están relacionados con el mundo vecinal. Entonces, combinando este tema técnico con el tema de la juventud y el tema vecinal, creo que tenemos un equipo que representa lo que se necesita. No deja de llamar la atención, candidato, que usted va a votar por su candidato a gobernador del UPC, Santos Quispe. Sí, yo voy a votar por él, por supuesto que sí. Y él, bueno, se lo acusa de una ineficiencia en su gestión presente, que aún no está, pero ya está por terminar como gobernador. ¿Por qué se llegó a tener esta cercanía con él? Bueno, en primer lugar debo aclarar que yo no me he casado con él, ¿cierto? Simplemente he hecho una alianza política mediante la cual él me facilita el uso de la sigla que tiene y yo candidaté como alcalde. Yo creo, pero aparte de eso, que se es muy injusto con él. Él ha hecho mucho en el campo, en las áreas rurales del departamento. Recordemos que son 85 municipios en La Paz, y él ha recorrido los 85 municipios y ha hecho muchas obras en esos municipios. Por otro lado, él ha sido saboteado por el mismo Iván Arias, que quería perpetuar el modelo masista de que el gobernador por su lado, el alcalde por otro, incluso que hacían actos diferentes, en fin. Bueno, y también ha tenido algunas sombras, por supuesto, como cuando han entrado a su oficina y él estaba ahí tomando una cerveza. No creo que eso haya sido una maravilla, por supuesto que no, él tampoco lo cree. Pero bueno, son cosas que han ocurrido. Pero en general yo creo que no tenemos que ser injustos con Santos Quispe, porque él, siendo una persona que es de formación médico, porque es médico, él ha, repito, concentrado su energía y sus esfuerzos en el área rural del Departamento de La Paz. Ahora, obviamente, es difícil, siempre el prefecto de La Paz, se llamaba antes los gobernadores, nunca tenía la autoridad de los otros prefectos, de los otros departamentos, ¿no? Porque aquí está el poder central, pues entonces es difícil coordinar cuando no existe la voluntad, la predisposición de hacerlo. Antes el MAS era, si tú no eres mi partido, yo trato de perjudicarte, ni siquiera te tomo en cuenta. Él, siendo de su propio partido, que no es del MAS, sufrió también eso. En fin, entonces esos factores hay que tomarlos en cuenta también. Pero ¿no cree que justamente se tenía ese voto que lo llevó a ser gobernador por su papá, conocido como el Maiku, y evidentemente su papá sí tenía cercanía con el MAS? O tal vez usted diría que él es de los que reconoce que son los masistas no malos, por categorizarlos así. No, él siempre tuvo una corriente aparte, ¿no es cierto? Él tenía su partido, Felipe Quispe, que se llamaba MIP, Movimiento Indígena Pachacuti. Tenía diputados cuando yo era diputado, tenía unos cholits que entraban disfrazados de
no disfrazadas, sino vestidas de polleras rojas, quiero decir, uniformadas, no disfrazadas, uniformadas. Todas vestidas igualito, digamos, ¿no? Con su pollera roja, su blusa blanca, esto es así como una, ¿no? Entonces eran las diputadas suplentes, pero tenía sus diputados. Entonces, bueno, ahora lo que ha hecho Felipe Quispe es problema de él, digamos, ¿no? O sea, uno no es responsable ni de lo malo ni de lo bueno que hicieron los padres de uno, ¿no? O sea, uno tiene que hacerse cargo de lo que uno hizo. Claro. No puedo, tal vez me estoy alejando un poco del tema, pero me llamó la atención de que usted estuvo casado con justamente alguien que pertenecía o trabajó por el MAS. ¿Qué significó esto para usted? ¿Era un limitante, no? ¿Coincidencias, problemas? Justamente porque hace alusión de que uno no está casado, como el caso de Santos Quispe, digamos, con su papá. Tal vez tenían perspectivas muy diferentes, pero en su caso, ¿cómo lo vivió? Bueno, eran otras épocas, ¿no? Cuando nosotros nos hemos casado, el MAS ni existía, digamos, ¿no? Pero sí teníamos unas visiones diferentes que no eran un problema, digamos, mayor en la relación. Uh-huh. Pero eran otras épocas, estamos hablando del año 92, por ahí, ¿no? Todavía no había surgido ni siquiera Evo Morales, ¿no? Pero también sí, eso fomentó ciertas diferencias, ¿no? Pero no eliminó el cariño ni el respeto mutuo, ¿no es cierto? Son cosas que se dan, digamos, contra el amor se cruza con diferentes orígenes, diferentes visiones, diferentes sensibilidades, pero eso no excluye, no elimina el amor. No puede provocar unas grandes peleas, pero bueno. Y bueno, candidato, igual, no sé si nos quiere decir libremente cuáles son sus posturas, tal vez las principales como candidato a alcalde, por qué deberían votar por usted. A ver, brevemente, nosotros tenemos un plan de gobierno de 10 puntos. Voy a solo mencionar 4 de ellos que me parecen, digamos, importantes. Uno, los trámites en 24 horas. Nosotros decimos de que un trámite, por ejemplo, para abrir una licencia de funcionamiento de una tienda, se puede hacer por internet, se puede hacer después de que has abierto la tienda, y no tienes que ir llevando 800 fotocopias para que te den tu licencia de funcionamiento en una semana. Incluso en una construcción, si tú cumples con los requisitos de que es tu terreno, no está en una zona de riesgo, no hay un pleito judicial, no sé qué, y todos los papeles están en orden, eso también se puede dar el permiso incluso después de que has empezado la obra, y se puede dar con la rapidez más increíble. Entonces, todos los trámites pueden hacerse a esa velocidad y por internet, para eso está el internet. Así se hace en todo el mundo. Yo he ido el otro día a Estados Unidos a un banco y me ha costado encontrar una persona, no había nadie. ¿Por qué? Porque ya la oficina típica del banco, con cajeros, en fin, sigue existiendo, pero ya es una cosa mínima, porque todo lo demás se hace por QR, en fin. Lo mismo tiene que ser a nivel de la alcaldía. Número 2, nosotros planteamos el fomento de los huertos urbanos, es decir, que en los techos de los edificios, en los balcones, en áreas públicas o privadas, se cultive vegetales con el apoyo logístico, técnico, de know-how, digamos, del Estado, del municipio. Ahora, estos pueden ser privados en la mayoría de los casos, pero esto es algo que se tiene que fomentar, junto con todos los temas que hacen a la preservación del medio ambiente, a la reforestación, a los animales. Un tema que a mí me parece muy importante es que los animalistas se ocupan de los perritos y los gatitos, pero no se ocupan de los animales que son sacrificados, que a veces son sacrificados, los que son sacrificados para su consumo. No estoy proponiendo que todo se vuelva veganos en absoluto. Eso es una libre decisión, digamos, pero lo que yo estoy queriendo lograr es que, como hay en otros países, la forma de faenear a los animales que se van a comer sea lo menos cruel posible, lo menos dolorosa posible, lo más humana posible. Bueno, eso es un tema, digamos, de los huertos urbanos, el medio ambiente, los animales. En tercer lugar está el tema del transporte, que ya lo he explicado en gran detalle. Y por último está el tema de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana son luces, porque cuando hay luces mucho menos propenso a que hayan actos delictivos.
son cámaras, pero las cámaras tienen que funcionar, pues. Dicen, por ejemplo, en tal barrio han puesto cámaras, pero eso no ha disminuido el número de asaltos. Claro, averiguar las cosas, las cámaras no están prendidas, no funcionan, o nadie está mirando lo que ahí pasa. Entonces, bueno, claro, las cámaras no ¿me entiendes? El sistema tiene que funcionar. Claro. Y lo tercero es que tenemos que hacer una coordinación integral con la policía. La policía en otros países depende a nivel municipal del alcalde, porque ¿cómo vas a asegurar tu seguridad ciudadana si no tienes a la policía? O sea, la policía, estamos hablando en teoría, ¿no es cierto?, es la que garantiza, asegura la seguridad ciudadana y la que puede lidiar con los temas de seguridad ciudadana. Entonces, aquí hay que crear una instancia de coordinación que revierta lo que también es un legado del MAS, ¿no es cierto? La policía hace su trabajo según dice la norma, el municipio según dice la norma, y el resultado final, es decir, el pobre vecino que lo han asaltado, a todo el mundo le vale un pepino. Entonces eso hay que cambiar para que haya una coordinación con la policía. Y por último, nosotros hemos dicho que la única forma de luchar contra la corrupción es que haya una transparencia exagerada en la alcaldía. Es decir, que cada contrato, cada pago, cada nombramiento, cada licitación, todos los documentos que muestran el manejo financiero y administrativo sean accesibles al ciudadano porque están subidos en una plataforma virtual y cualquiera puede saber quién ha hecho este puente, por cuánto lo va a hacer, cuándo se le ha adjudicado, cuánto se le ha pagado ya, etc. Entonces planteamos una alcaldía que sea exageradamente transparente, o sea que todos los que están afuera, o sea, como una caja de vidrio, puedan ver lo que hay adentro, y esa es la forma de luchar contra la corrupción, porque cuando todo es virtual y todo es transparente, sobre todo, los márgenes de hacer cosas indebidas se reducen espectacularmente. Perfecto, candidato. La verdad es que le haría un montón de preguntas más, tal vez inclusive de otros tópicos, tomando en cuenta que usted tiene a una abuela que es expresidente, la primera presidente mujer del país. Pero bueno, espero que suceda en un futuro. Ha sido un gusto tenerlo acá. Sí, si quiere terminar dando un mensaje a través de nuestro público que justamente nuestro mayor público es paceño y es joven, así que si quiere y también quiere decir por qué deberían votar por usted, adelante. Bueno, muchas gracias Paola por esta entrevista. Nosotros tenemos concejales que la mayoría son jóvenes, tenemos el Plan Joven, que es una tarjeta de descuentos que va a funcionar con empresas y opciones tanto públicas como privadas, con el transporte, en fin. Pero yo creo que más allá de eso, aquí hay dos opciones. Están los masistas de un lado, el señor Plata, que quiere que vuelva el MAS, ¿cierto? Él representa la carta del movimiento al socialismo para recuperar su espacio en La Paz. Y está también el señor Lochweiler, que no puede negar su masismo, por mucho que haya lloriqueado, arrepentido de que fue con el MAS, pero él le debe todo lo que tiene al MAS, es decir, y debería por lo menos ser un poco leal a eso, pero no lo es. Incluso el señor Albarracín, algunos lo señalan como que el que abrió la universidad al MAS, no sé si esta acusación es injusta o justa, pero lo dicen. Y por otro lado están los que están vinculados al señor Arias, ¿no? El señor Sogleano, el señor Dulón, el mismo señor Arias, lo que quieren es que todas sus fechorías gocen de impunidad y por eso quieren tener una presencia en el Consejo. Al medio están los que tienen un plan, una visión y una convicción de que se pueden hacer las cosas de otra forma. Personalmente yo no he tenido en mi vida un solo juicio, ni por mi actividad privada ni pública relacionada con haberme agarrado lo que no es mío. Y creo que eso, no hablemos de una condena, no, ni un solo juicio, ni una sola sindicación. Y creo que eso es importante, ¿no? Nuestro equipo de concejales también es de gente que hace de la honradez un tema que es importante y que tenemos que recuperar, porque nos hemos olvidado de que eso es lo normal es ser honrado y no ser ladrón. Entonces, bueno, por todas esas razones es que yo espero que los paceños, sobre todo jóvenes, nos apoyen. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y gracias a todos.